facilitos también. Si entendieron a los primeros, esto es igual, ¿ya? Porque vamos a hacer solo trastornos primarios, los 4 trastornos primarios. Acidosis metabólica, alcalosis metabólica, acidosis respiratoria y alcalosis respiratoria. Me dicen si lo que estoy compartiendo lo ven, por favor. Y si se ve pantalla completa. ¿Ahí? ¿Se ve? Sí, se ve, Sí, doctora. doctora. ¿Todo? Ya. Tengo, vamos. Sí, doctora, se ve completo. Perfecto. Ya, entonces, otro trastorno, otro que hace primario es la acidosis respiratoria. ¿Ya? Entonces, a ver, recapitulemos un poquito. En acidosis metabólica había un descenso primario del bicarbonato y había 8 causas, ¿se acuerdan? Unas eran porque se aumentaba la producción de ácido, consumíamos ácido o se retenían ácido y hacía de que el bicarbonato esté bajo. Otra forma era de que se aumentaba la eliminación de bicarbonato o no se reabsorbía adecuadamente bicarbonato. En cualquiera de las que hubiera sido de las causas, el bicarbonato está descendido, ¿no? Va por debajo de su valor de referencia, entonces era por debajo de 22 mil equivalentes litros, y con ello, como aumentaba la producción de ácido fijo, el pH estaba disminuido, ¿eh? A mayor concentración de hidrogeniones, menor pH. Esa era la condición primaria. Y vimos 3 procesos, ¿no? ¿Se acuerdan? Si el componente compensador, en este caso la presión parcial de dióxido de carbono, se encontraba dentro del parámetro, todavía el pulmón no aumentaba su ventilación, entonces se decía que el trastorno era descompensado, ¿sí? Si ya cambiaba la presión parcial de dióxido de carbono, eso quiere decir que el organismo aumentaba la ventilación mecánica, eliminando dióxido de carbono para que quede también bajo, igual que el bicarbonato. Ya estaba mejorando la relación entre el dióxido de carbono y el bicarbonato, y entonces se decía que el trastorno estaba en proceso de compensación. Y cuando el valor del pH volvía a su normalidad, independientemente de los valores del bicarbonato y el dióxido de carbono, decíamos que el trastorno fue compensado. ¿Verdad? ¿Se acuerdan eso? ¿Sí? Que lo Sí, vimos en la pieza. doctora. Muy bien. En la alcalosis metabólica había un incremento del bicarbonato. ¿Sí? Y el pH estaba aumentado. Ok, también en esos mismos 3 procesos. En la acidosis respiratoria, ya sea cualquiera de las causas, por ejemplo, desde una compresión de la caja torácica o que no haya un buen intercambio gaseoso que haga que la concentración de dióxido de carbono se aumente, por lo tanto la presión parcial de dióxido de carbono se aumente. ¿Qué quiere decir? En cualquier estado donde el paciente esté cursando por una hipoventilación. Porque una hipoventilación, ¿qué está haciendo el organismo? Reteniendo dióxido de carbono, ¿verdad? Entonces, si se retiene dióxido de carbono, más dióxido de carbono que puede unirse al agua por la anhidrasa carbónica y formar ácido carbónico. Estamos formando ácido. Por lo tanto, el pH se desciende. ¿Ya? Entonces, primariamente, en la acidosis respiratoria existe una disminución de la ventilación pulmonar, produciendo ¿qué? Un aumento en la presión parcial de dióxido de carbono. ¿Ya? ¿Y el pH cómo va a estar si es una acidosis? Disminuido. Disminuido. ¿Ya? Disminuido. Muy bien, eso no se vayan a olvidar, ¿ya? Entonces, la flechita la vamos a ver en el sentido contrario. pH bajo, presión parcial de dióxido de carbono aumentada. ¿Por arriba de cuánto? 45. Muy bien, 45 milímetros de mercurio. Y si lo expresamos en el equivalente, en concentración, por encima de 1,35, ¿ya? Miel equivalente es litro. Entonces, en la acidosis respiratoria hay una excesiva acidez de la sangre causada por una acumulación de, ¿qué dijimos? De dióxido de carbono como resultado de un escaso funcionamiento pulmonar. Entonces, aquí estamos diciendo que hay una hipoventilación, ¿ya?
Entonces, esto hace de que esta hipoventilación o la respiración lenta hace que se acumule el dióxido de carbono. Entonces, si aumenta la concentración de dióxido de carbono, entonces se va a ver afectada esta relación bicarbonato-dióxido de carbono. Ya no va a ser 20:1. ¿Ya? Entonces, la relación va a disminuir y en consecuencia el pH también disminuye, ¿no? Es que, como les decía, hay mayor cantidad de dióxido de carbono que puede unirse al agua y formar ácido carbónico. ¿Ya? Producto ácido, desciende el pH. ¿Ya? Entonces, aumenta la presión parcial de dióxido de carbono, aumenta la concentración, aumenta la presión parcial de dióxido de carbono, por lo tanto disminuye el pH. ¿Ya? Entonces, por reducción primaria de la eliminación del dióxido de carbono a nivel del pulmón, se produce un aumento de la presión parcial de dióxido de carbono. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a medir en la gasometría, ¿ya? La presión parcial de dióxido de carbono. Entonces, hay más dióxido de carbono más agua, anhidrasa carbónica que me forma ácido carbónico, ¿no? Entonces, por lo tanto, existe una disminución del pH sanguíneo. Entonces, si aquí miren, no estamos viendo nada del bicarbonato, entonces la acidosis es descompensada, ¿ya? Entonces, otra cosa que hay que tomar en cuenta en los trastornos respiratorios es la compensación. ¿Por parte de quién es la compensación? Del bicarbonato. ¿Ya? ¿Y quién controla el bicarbonato? El riñón. El riñón. ¿Ya? Entonces, los riñones compensan. Y los riñones compensan de forma rapidísima o lenta. 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 Eso hay que tomar en cuenta también, ¿ya? Ok. Ahora veamos entonces las causas que pueden conducir a una acidosis de tipo respiratorio. Entonces, patologías en las que existe una perturbación de la ventilación pulmonar con reducción del intercambio de gases. Entonces, en otras palabras, patologías que causan una eliminación defectuosa del dióxido de carbono. Entonces, si no se elimina de forma adecuada, ¿qué sucede? Si no se elimina a través de la expiración o no puede haber una expiración adecuada, ¿qué sucede con el dióxido de carbono? Se acumula. Eso, no se vayan a olvidar que se acumula, ¿ya? Se acumula en nuestro organismo, se acumula en sangre, porque es de la sangre arterial lo que se mide o se realiza la gasometría, ¿ya? Ya, esa es una causa. Otras causas, insuficiencias respiratorias por enfermedades pulmonares, entre eso, enfermedades generalmente crónicas, ¿ya? Que tienen que ser enfermedades obstructivas crónicas. Enfisema pulmonar. Aquí recalcar, por favor, el asma bronquial agudo intenso, porque un asma bronquial que se pueda controlar lleva a una alcalosis respiratoria, pero un asma bronquial grave o agudo intenso lleva a una acidosis de tipo respiratorio, ¿ya? Cuando realmente no puede haber un intercambio. Y otra cosa que aquí es importante recalcar también, si hay demasiado dióxido de carbono, ¿qué puede suceder con el oxígeno? Disminuye. Disminuye, ¿ya? Ahora, y otra cosa importante es recalcar que en trastornos obstructivos crónicos, por ejemplo, enfermedades obstructivas crónicas, el paciente se adapta a vivir con valores de dióxido de carbono elevado y en otras palabras, la hipoxemia es la que siempre está presente en los pacientes. Entonces, cuando hagamos una ventilación mecánica, porque puede ser una ventilación mecánica invasiva o no invasiva, dependiendo del caso, se tiene que hacer con mucho cuidado con estos pacientes, ¿ya? Eso por favor, por ahí anótenselo. Ok, entonces, insuficiencias respiratorias por afecciones pulmonares como enfermedades como enfisema pulmonar, asma bronquial agudo intenso grave, enfermedad crónica obstructiva de la vía aérea, más conocida como EPOC, ¿no? Enfermedad obstructiva crónica, neumonías u otros procesos que vayan a perturbar la ventilación de zonas amplias del pulmón, ¿ya? Ok, aquellas enfermedades, entonces, que en otras palabras, impidan que haya un buen intercambio gaseoso, ¿ya? Hipoventilación por depresión del centro respiratorio
la utilización, por ejemplo, de agentes como los opiáceos. Muchos de estos se pueden utilizar como anestésicos, ¿ya? Así generales. Entonces, eso, ¿ya? Entonces, hipoventilación por depresión del centro respiratorio, insuficiencia, inclusive insuficiencia circulatoria, que vayan a disminuir el flujo sanguíneo en el pulmón, ¿ya? Por lo tanto, estas insuficiencias circulatorias retardan el intercambio gaseoso. Cuando hablamos de intercambio gaseoso, no estamos haciendo referencia a la entrega de oxígeno a la célula y la recolección por parte de la hemoglobina del dióxido de carbono, ¿no? Que no hay un buen intercambio gaseoso. Una parada cardíaca también puede conducir a, a un a un desbalance de ese intercambio gaseoso, debilidad en los músculos respiratorios como enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple, la poliomielitis, deformidades torácicas y obstrucción de la vía aérea. A ver, un accidente de tránsito que involucre la compresión de la caja torácica, ¿qué dicen ustedes? ¿Podría conducirlo? Sí, ¿Sí? doctora. Muy bien, ¿no? Puede conducir. ¿Ok? A una acidosis de tipo respiratorio. Entonces, en cualquiera de los casos que no haya una buena ventilación pulmonar, no haya un buen intercambio gaseoso y el dióxido de carbono no se elimine de forma adecuada, ¿ya? Entonces, puede ser por drogas, otros agentes, o en estas enfermedades, ¿no? Miren, como por ejemplo en esta enfermedad obstructiva crónica, como el EPOC, existe una inflamación de los bronquios y por lo tanto el flujo, donde va a haber el intercambio gaseoso, se ha reducido. Entonces inclusive puede haber mucus o moco, ¿no? Exceso que al final de cuentas lo que va a impedir es el buen intercambio gaseoso, ¿ya? Haciendo de que se acumule el dióxido de carbono. Aumenta la concentración de dióxido de carbono, entonces también aumenta la presión parcial de dióxido de carbono, ¿ya? Bueno. Ahora, generalmente los signos y síntomas clínicos de la acidosis respiratoria va a depender de la enfermedad subyacente, ¿ya? Típica. Por ejemplo, en el enfisema pulmonar hay deformidad, ¿no? Y agrandamiento de la caja torácica. Pero el pulmón está fibrosado, no puede intercambiar adecuadamente. Por más que se vea que está ensanchado, pero no, una cosa que esté ensanchado y otra cosa que esté funcionando adecuadamente, ¿no? Unas personas que sean fumadoras por largo periodo, ¿no? Años, por ejemplo. Ahora, la compensación es a partir del aparato renal, ¿no? Nuestros riñones lo que hacen es aumentar que la reabsorción de bicarbonato. Tiene que ir en el sentido del trastorno, ¿no? Aquí el dióxido de carbono está aumentado. Entonces, tiene que reabsorberse más bicarbonato para que vaya en el sentido del trastorno. ¿Para qué? ¿Para qué eso? ¿Para qué tiene que ir en el sentido del trastorno? Para aumentar la Para la concentración de relación. bicarbonato, doctora. ¿Ya? ¿Y qué tiene que ver con la relación bicarbonato-dióxido de carbono? La de Para bicarbonato tratar, tiene que estar mayor ¿ya? Entonces, para Tiene que volver a tratar la de... relación 20 a 1. de 20 a 1. Exactamente, eso, muy bien. Para eso hace el organismo, ¿ya? La reabsorción. Por parte, entonces, se reabsorbe todo el bicarbonato que pueda reabsorber y se excreta hidrogenión, ¿ya? Entonces, una secreción urinaria de ácido y este puede estar unido al amoníaco NH3 y eliminarse en forma de amonio, ¿ya? ¿Ok? Entonces, va a haber un aumento de la acidez titulable y la excreción neta también de ácido por orina. ¿Qué ácido se forma? Ácido carbónico, ¿no? Okay. Bueno, todas estas acciones incrementan la concentración de bicarbonato en plasma, tendiendo a restablecer, que dijimos, la relación entre bicarbonato y dióxido de carbono 20 a 1. ¿Bien? Entonces, si esto es así y el pH vuelve a su normalidad, se dice que la acidosis fue compensada, ¿no? Ha sido compensada. Ya.
Entonces, yo les he dado ejemplos, hemos hecho en pizarra. Continúen, por favor. Me deben, creo que no corregí mucho. Hagan ustedes de los 4 trastornos y háganlo de los 4 trastornos, por lo menos un caso clínico con 3 etapas. Yo les digo así porque yo pregunto en el examen casos clínicos y les digo que ustedes me indiquen si ha sido compensado o no, en qué etapa se encuentra y también que me digan la compensación. Entonces, como les estoy diciendo qué pregunto y cómo pregunto, entonces ustedes son tan inteligentes que lo van a hacer para que no caigan en mi dicho de siempre, guerra avisada no debe matar soldados, ¿no ve? Entonces ustedes tienen que ser buenísimos. Y esos trastornos primarios, resolverlos, que valen más puntos. Entonces, yo espero que este parcial todos aprueben y aprueben con notaza, no nota buena, notas, ¿ya? ¿Ok? ¿Está bien? Les estoy avisando inclusive hasta cómo pregunto. Muy bien. Ya entonces hagan el ejercicio, ya les di las fórmulas también, que aplíquenlas, ayúdense con la fórmula y mm, hemos repasado bien, según yo, ¿no? Todos dijeron que entendieron, así que ya es nada más terminar el avance y ustedes ya hagan. Y hagan su cuaderno, porque van a tener puntos extras, que va a ser fuera de la nota, pero yo se las voy a aumentar. ¿Ya? Entonces, pregunten a sus compañeros que están en tercero y que fueron mis estudiantes si yo cumplo lo que les digo. Pregúntenle, ¿ya? ¿Está bien? Además, ya le han de haber preguntado a ustedes, ¿no? Bien. Aquí miren, por favor, no se olviden que solo está mostrando la concentración de hidrogeniones, no está diciendo pH, ¿ya? Si aumenta la concentración de hidrogeniones, aquí ustedes en esta diapositiva pueden agregarle el dato del pH. ¿Cómo estaría el pH? Si la concentración de hidrogeniones está aumentada. ¿Cómo está el pH? Disminuido. Disminuido. ¿Por debajo de? 7.35. Muy bien. Eso, por favor, me complementan aquí, ¿ya? No se vayan a olvidar que no los vaya a confundir. Entonces, primariamente, ¿qué hay? Un aumento en la concentración de dióxido de carbono, aumento de la presión parcial de dióxido de carbono, ¿sí? Al inicio. Esto conduce a la formación de ácido carbónico y entonces, por lo tanto, va a haber un aumento de hidrogenio. Por lo tanto, el pH va a estar disminuido. Entonces, pH colocan menor a 7,35. Entonces, si se dan cuenta, pH, la flecha está hacia abajo, la presión parcial de dióxido está aumentada. ¿Y qué me dice acá del bicarbonato? Veamos esta diapositiva como está. ¿Qué me dice aquí del bicarbonato? No me indica que está aumentado ni que está disminuido. Aparentemente está dentro del parámetro. ¿Ya? Entonces, si yo tengo que evaluar esto, la clínica me va a orientar al trastorno, ¿ya? Entonces, voy a tener mi hipótesis diagnóstica que se trata de una acidosis respiratoria. Yo quiero ver el grado de compensación y para eso solicito la gasometría y para ver también la complicación que podría tener. Entonces, si el bicarbonato al principio me parece dentro del parámetro, ¿qué digo yo? Descompensada. Entonces, una acidosis respiratoria, ¿qué? No Descompensada. compensada. Descompensada. Muy bien. Pasan horas, y el organismo, ¿qué hace? Después de varias horas, 12 horas, 18 horas, ¿qué hace el organismo? ¿Qué hace el Reabs- riñón? Reabsorbe el bicarbonato. Reabsorbe bicarbonato. ¿Qué más hace el riñón? Excreta hidrogeniones. Excreta hidrogeniones. Miren, acá la flecha se ve más tenue, ¿no? Más delgadita, ¿sí? ¿Ok? Y entonces empieza a aumentar el otro actor que no interviene en el trastorno, que es el bicarbonato, porque el problema estaba en los pulmones, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Entonces empieza el riñón o los riñones a reabsorber bicarbonato y a eliminar hidrogeniones, ¿verdad? Ya sea como orina ácida o hidrogenión unido al amoníaco, ¿sí? Está eliminando. Ok. Entonces, el bicarbonato va en el sentido del trastorno, ¿sí? Entonces, ¿qué digo aquí?
si todavía el pH está descendido, no llegó a su normalidad, En proceso de en compensación. proceso de compensación. Sí, Fiori levantó la mano. Dígame, corazón. Pregunte. ¿Cuál fue el error, doctora? Disculpa. Ah, ya, perfecto. Aquí, por favor, en el cuadrito, cuando ustedes tengan las diapositivas, termino hoy y se las paso las diapositivas, ¿ya? Me van a hacer recuerdo. Entonces, no se olviden de colocar el pH que está disminuido, ¿ya? Ahora, si, y ojo, la compensación renal va a ocurrir lentamente, en proceso de compensación. Si el pH vuelve a la normalidad, independientemente de los valores, porque va a tardar más tiempo, el riñón tarda más tiempo, y el pH vuelve a la normalidad, ¿qué decimos? Que está compensado. Que es una acidosis respiratoria compensada. Ya no va a haber trastorno cuando estos dos vuelvan a su normalidad. Y obviamente el pH va a estar dentro del parámetro. ¿Está bien? ¿Ok? ¿Quedó claro? Clarísimo. Muy claro. Muy bien. Aquí también que, por favor, estamos viendo solo los componentes que intervienen en el trastorno y el compensador, pero no nos olvidemos también del oxígeno. ¿Ya? La saturación de oxígeno, la presión parcial de oxígeno. Ahí tal vez tengamos que intervenir nosotros, haciendo una buena ventilación, y ya sea mecánica no invasiva o invasiva, dependiendo la circunstancia del paciente, cómo esté el paciente. ¿Ya? Muy bien. Bueno, signos y síntomas, ya saben que siempre va a ser esos signos y síntomas debido a la enfermedad o afección subyacente. Ya tiene sus particularidades cada una, no es lo mismo en cada caso. Entonces siempre dependiendo de la enfermedad o afección subyacente. Entre los signos y síntomas, como va a depender de la velocidad y el grado de aumento de la presión parcial de dióxido de carbono, pero uno de ellos común, ¿qué creen que puede ser? Si les dije que en cuanto a gases, el dióxido de carbono está aumentado. Otro gas que es importantísimo en nuestro cuerpo, el dióxido de Oxígeno. carbono, es el oxígeno. Entonces, si generalmente el oxígeno está disminuido porque el dióxido de carbono está elevado, ¿qué signos presenta el paciente? ¿Qué signos y síntomas presenta el paciente? General. Hiperventilación e hipoventilación. Aquí hipoventilación, ¿ya? ¿Está bien? ¿Qué más? Yo digo que Está siempre va a respirando. presentar cianosis, doctora. Ya, ¿qué más? Muy bien. Cianosis porque hay deficiencia de oxígeno. Y Oxígeno. si hay deficiencia de oxígeno, dificultad para respirar, ¿qué se llama? Disnea. Eso, disnea. Disnea, cianosis, muy bien. Muy bien. ¿Ya? Ok. Entonces, otra vez recalcando, los signos y síntomas son el resultado del aumento de la concentración de dióxido de carbono y disminución del pH en el sistema nervioso central y de la hipoxemia asociada. Entonces, disnea, cianosis, esa, como dijo el compañero, hipoventilación, respiración lenta, ¿ya? Y además, entonces puede haber cefalea, confusión, ansiedad, somnolencia. Cuando hay mucho dióxido de carbono, y se van a dar cuenta cuando usted está en un curso cerrado y hartas personas estamos dentro del curso y estamos eliminando dióxido de carbono constantemente. ¿Les produce sueño o no? ¿Qué dicen? Sí, Sí, ¿no, doctora. Sí, doctora. Sí. Lo mismo, ya, ok. Entonces, puede haber eso, ¿ya? Ahora, esto es lo que les recalcaba, ¿ya? Lo de la enfermedad obstructiva crónica, ¿ya? Como va a ir lentamente en este paciente con enfermedad pulmonar crónica, se adapta a vivir con cantidades superiores a las normales de dióxido de carbono e inferiores de oxígeno, ¿ya? Entonces, este puede tener cambios en la memoria, alteraciones en el sueño, somnolencia diurna, cambios en la personalidad, ¿ya? Y puede haber otros trastornos como, por ejemplo, temblores,
trastornos en la marcha, disminución de los reflejos tendinosos, etc. ¿Ya? Bueno, ¿cómo diagnosticamos? La clínica, ¿no? La clínica. La clínica nos orienta al diagnóstico y los laboratorios, en este caso la gasometría arterial, me va a coadyuvar en el diagnóstico clínico, pero principalmente para ver el grado de compensación, ¿ya? Aquí otros dos laboratorios, dos pruebas importantes, la espirometría, hacer la medición con el espirómetro, y la pulsioxiometría es el aparatito que nos los colocan en el dedito para medirnos la saturación de oxígeno. ¿Está bien? El ionograma no tanto, pero sí puede ayudar, ¿ya? Bueno, el tratamiento también va a depender de la enfermedad subyacente, y aquí, como casi para todo, es una provisión adecuada de la ventilación mecánica, ¿ya? Entonces, para corregir, porque generalmente dijimos ya el oxígeno está descendido, ¿ya? Entonces puede ser a través de una ventilación mecánica no invasiva, ¿no? O mecánica invasiva a través de un tubo endotraqueal, dependiendo cómo esté la vía aérea, ¿ya? Si está totalmente obstruida, sí o sí tendríamos que intervenir con una intubación. Y si no, entonces con una bigotera, pero también viendo qué enfermedad de base tiene el paciente para no pasarle grandes cantidades de oxígeno y que sea contraproducente para el paciente, sobre todo en estos pacientes con enfermedades obstructivas crónicas, ¿ya? Bueno, como les decía, ¿no? En un caso de hipercapnia crónica, ¿qué era hipercapnia? Paciente que tiene alta concentración ¿de qué? De dióxido de carbono. De dióxido de carbono. Entonces ahí ese va a ser lentamente, ¿ya? Bueno, en caso de hipoxemia, oxigenoterapia y corregir las deficiencias que tenga el paciente. A ver, veamos este caso clínico que está facilito, ¿ya? Mujer de 56 años de edad, ingresa a un servicio general con disnea progresiva. Ha sido fumadora de 20 cigarrillos diarios durante los últimos 25 años. Y siempre que hay cambio de clima, dice, ¿no? Invernal, hay bronquitis, ¿no? Invernal. Entonces, hay crisis o exacerbación de su clínica cuando hay cambio de clima, ¿ya? Bueno, le hacen una gasometría arterial, y la gasometría arterial nos está indicando que la presión parcial de oxígeno es de 45. ¿Cuánto es lo normal? El valor de referencia. ¿Mm? 75 a 100. 85 a 100, ¿no? A 100. Entonces está bien bajo, está bajo. Pero esta paciente con enfermedad obstructiva crónica está ya, vamos a decir, adaptada, o su organismo se adaptó a tener una deficiencia de oxígeno, ¿no? Hipoxemia adaptada, ya está adaptada, y a tener valores de dióxido de carbono por encima de lo normal, ¿ya? Bueno, entonces, 53 milímetros de mercurio de dióxido de carbono, el pH de 7,35, ¿y cuánto fue el bicarbonato? Esto es lo mismo que 1000 equivalentes litros. ¿Cuánto? ¿Cuánto dice ahí? 35 mil equivalentes litros. ¿El milimol por litro o 1000 equivalentes litros es lo mismo? En este caso, ¿qué podemos decir de este trastorno? Así con ese dato como me lo dan. Acidosis respiratoria en proceso de compensación. Fíjese el valor del pH. Alcalosis. No. Compensada. Ya, eso es una acidosis respiratoria compensada, ¿ya? Entonces probablemente hasta que ella fue al servicio de emergencia o al servicio
hospitalario, ya pasó días o varias horas y ya el organismo ya compensó. ¿Ya? ¿Está bien? Ok. Entonces, como comentario, nuestra paciente padece una exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, llevándolo a una acidosis respiratoria, ¿no? La presión parcial de dióxido de carbono está alta y su ventilación probablemente depende del estímulo hipóxico, dice, ¿no? El que está disminuido el dióxido de carbono. También el oxígeno. También se observa un aumento del bicarbonato como consecuencia de la compensación metabólica y de esa acidosis respiratoria y se debe tener, ahora, en este paciente debe ser cuidadoso tratar estos pacientes con altas concentraciones de oxígeno. O sea, la ventilación mecánica, en otras palabras, no tiene que ser exagerada o con grandes cantidades de forma inmediata, ¿no? Sino ir haciendo, regulándolo de acuerdo a las necesidades, pero de a poquito, ya del paciente para evitar una depresión respiratoria, porque ya esta persona está acostumbrada a vivir con esas bajas presiones de oxígeno y presiones elevadas de dióxido de carbono. ¿Ya? Okay. Entonces a ella apenas con una concentración del 28% de oxígeno, nada más. ¿Ya? Poco, si se dan cuenta. ¿Ya? Tomar en cuenta eso. Otro caso clínico. Paciente de 60 años de edad con una historia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Mire el mismo caso, diferente edad, y dice acompañado de disnea, sibilancia, la piel está cianótica. ¿Y qué ya me está indicando que está lento? Frecuencia respiratoria. Frecuencia respiratoria. Ujú, ¿no? La ventilación está lenta. La sibilancia es cuando hace la ocultación en los pulmones, se escuchan silbidos, así literal, como si estuvieran silbando. ¿Ya? Silbido. Se escucha. ¿Ya? Sibilancia. Es típico, sobre todo en un paciente con asma agudo intenso, así se escucha la sibilancia ahí. Bueno, entonces existe una dificultad en este paciente de eliminación de dióxido de carbono, por lo tanto se aumenta la presión parcial de dióxido de carbono. Como les decía, ¿no? Más dióxido de carbono, más probabilidades de formar ácido carbónico, por lo tanto un descenso en el pH. ¿Ya? Bueno, ok. Esa es la gasometría arterial al inicio. Tal vez estos datos, como son inventados, estos datos no están tan de acuerdo al pH. Ustedes ya saben hacerlo mejor, ya hemos visto con ustedes, lo hemos ensayado, entonces busquen valores que vayan a reflejar el pH con estos de aquí, ¿ya? Pero, a ver, viéndolo así, pH está disminuido, ya saben, esta enfermedad que tiene nos va a llevar al diagnóstico y el pH nos va a decir el grado, perdón, la gasometría nos va a decir el grado de compensación, ¿ya? Entonces, así como está una acidosis respiratoria no compensada o descompensada, ¿ya? Y hay hipoxemia además, ¿no? Para equilibrar la hipoxemia, se puede hacer una ventilación mecánica en el paciente y después de varias horas o al otro día, se vuelve a hacer una gasometría y me da este dato. ¿Mm? ¿Qué hizo el riñón? Reabsorbió bicarbonato, miren, aumentando en el sentido del trastorno, ¿no? Está aumentando en el sentido del trastorno. Ahora, dice, no, el riñón reabsorbe bicarbonato y secreta o excreta hidrogeniones. En un principio, el dióxido de carbono se amortigua en forma insuficiente, pero en 3 a 5 días los riñones incrementan la reabsorción de bicarbonato de manera significativa, cosa de que vuelve el valor del pH a sus valores de referencia. Entonces acá podemos decir que la acidosis respiratoria fue Compensada. Compensado. compensada. Muy bien. ¿Dudas que tengan? En cualquier ratito se va a acabar y tal vez no nos dé tiempo para terminar el otro trastorno. Hay que esperar 9 minutos y volvemos a entrar, por favor, ¿ya? Ya nos falta mucho. ¿Ok? Terminemos ahora el tema.
cosa de que ya la siguiente semana sí me den el examen. No sé si ustedes ahora no quisieron a toda costa que pase clase por el examen, no sé, ya no me acuerdo ya. Este es lo mismo, ¿ya? Bueno, la alcalosis respiratoria es consecuencia del aumento de la ventilación. Estamos hablando del paciente que está hiperventilando, ¿ya? El anterior estaba hipoventilando, aquí está hiperventilando. Por lo tanto, si hiperventila, si aumentamos las respiraciones, estamos eliminando dióxido de carbono. Por lo tanto, hay una disminución de la concentración de dióxido de carbono y de la presión parcial de dióxido de carbono, ¿ya? Entonces, la alcalosis respiratoria se produce por un descenso primario de la presión parcial de dióxido de carbono. La anterior, un aumento era hipercapnia, aquí es hipocapnia, ¿ya? Entonces, secundaria, un aumento de la frecuencia respiratoria y o el volumen respiratorio. Entonces, que el paciente hiperventila, ¿ya? Situación en que la sangre se vuelve alcalina porque el pH está aumentado, ¿ya? El pH se aumenta. ¿Cuáles son las causas? Hiperventilación pulmonar provocada ya sea por una estimulación exagerada del centro respiratorio en procesos patológicos del sistema nervioso central, por ejemplo, una encefalitis, hipoxia acentuada, intoxicación por salicilato. Esto es intoxicación por aspirina, por ejemplo, ¿ya? El ácido acetaminofén. Pacientes ansiosos históricos, asma y asma bronquial no grave, lo que les decía, ¿no? Un asma agudo, intenso o grave conduce a acidosis, pero el asma bronquial no grave puede conducir a una alcalosis respiratoria. La compensación es por parte del riñón, haciendo una mayor excreción de bicarbonato por orina y disminución de la excreción de los ácidos. En la anterior era un aumento en la eliminación, ¿no? Aquí evita que se elimine, porque la sangre está alcalina, ¿no? pH está. Entre los signos y síntomas, perdón, voy a quitar el volumen, ¿ya? Entre los signos y síntomas, tenemos que ver si la alcalosis es aguda o crónica. La forma crónica suele ser asintomática y la forma aguda puede producir ansiedad, mareo, confusión. Parestesa, esa sensación de que las hormiguitas están por los labios, por la cara, por los dedos, ¿ya? Esa es la sensación. Calambres, inclusive desmayos o síncopes. ¿Ya? En los casos graves puede producirse un espasmo carbopedio. Esto es porque también puede haber una disminución del calcio ionizado. El calcio se puede transportar de tres formas, como calcio ionizado, como calcio unido a albúmina también y como calcio no iónico, ¿ya? Entonces, del calcio ionizado. Okay. Bueno, ¿qué más? El diagnóstico siempre será clínico, observando a la persona, dialogando con la persona, y se puede confirmar con una gasometría arterial, y esta gasometría nos va a indicar el grado de compensación. El ionograma, sobre todo para ver los datos del calcio, ¿ya? Del calcio iónico. ¿Qué más podemos aquí agregar? A ver.